evangelio, despase la palabra, hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído. Amen. Gloria al Señor, Praise the amén. Lord. I guess I get the second opportunity Creo today. que I recibo told la my wife, segunda I said, oportunidad, le dije a if mi I had to do a esposa que si report, podría the hacer only un day I didn't reporte. want it to be on was Wednesday El morning. único día que no And quería because hacer I'm mi on Wednesday reporte afternoon to era preach, el but miércoles, porque God tenía saw que fit to get predicar el this mismo done in a hurry. miércoles, pero el Señor And I thank the quiso que Lord así for that. I was going fuese to deprisa. thank Brother Iba a agradecer al Pimentel hermano Pimentel for this theme and this por este title of tema y this este message. título de este But I don't know if I mensaje. should thank you or not, brother. I've Pues been no going sé through si a lot le of deba trouble de dar over the last gracias few o days no, thinking porque he about tenido this. And bastante I was told earlier that I looked green problema estos días. on stage, and I don't know how I look, but I know how I Alguien me feel. dijo que me miro verde en esta Maybe we'll plataforma, break the pero ice with one more little funny, and then I'll get to preaching, okay? I remember, I think it was recuerdo en el 2012. I wish 2012 somebody would flash them the high beams. That's pretty quisiera bright. que cambiaran un poco la luz. But I think I was preaching in 2012 at the General Assembly, and resplandeciente aquí, I don't pero know if estaba en la God's going to ever asamblea cure me of general being y no sé nervous, si el but Señor me va I was very nervous, curar de and I think estar I had tan one nervioso button left on my porque jacket. solo And me it was buttoned, and I quedaba, got up and solo tenía un botón began en to mi start speaking, and I heard a chamarra, click, and I looked entonces down, and my button was rolling around in the bottom of the pulpit empecé a off of my pasar jacket. al So I went ahead and preached púlpito with the jacket open. y prediqué con mi Praise chaqueta the Lord. abierta porque el botón love you today. se salió, se I quebró. love you today, and I love the Lord. Y amo Let's al go ahead and go to Señor, Acts chapter les amo a 4 ustedes, vayamos al and verse capítulo 4 de Hechos y 33. verso 33. I do thank Brother Pimentel for this. Agradezco al hermano Opportunity. Pimentel por esta I do oportunidad. thank him for this Le agradezco subject. por I do este believe this tema. was from the Lord. Creo que esto es del And I've Señor. reminded the Lord of that several times, Brother Y le Pimentel. mencioné esto al Said, Señor Lord, varias you veces. put Le it on his dije, heart, tú lo has puesto then en you su put me on corazón his del heart hermano to preach it. Pimentel y tú me And I want to pusiste be a a mí en su blessing to the corazón General para que Assembly and a pudiera blessing to my predicar y Savior quiero ser una today. bendición a esta asamblea general. And with great power gave the apostles witness to the resurrection of the Lord Jesus, Daban y los and great apóstoles grace daban was testimonio de la upon resurrección them del all. Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia. Doesn't eran that sound todos good ellos. today, church? ¿Acaso no suena Amen. bueno esto, Great iglesia? grace was Que upon gran them all. gracia era en todos And I want you to ellos. know today that I Y believe quiero que that usted great sepa el día grace de or hoy great que power creo que la gran follows gracia y el gran great poder, grace. gran When you have great poder grace, I sigue believe that después you'll de la have gran great gracia. power in Cuando uno tiene gran accompaniment to gracia, that. tendrá gran poder. Everyone say for a moment, if you will, Todos just one time, great digan una grace. vez, gran gracia. Amen. Digan, That gran sounded gracia. good. Do you believe we're the same church ¿Creen que somos as la the misma early iglesia church? que la Amen. iglesia primitiva? Amen. I believe Amén. that. I believe we're the Yo same sí church creo with que the somos same la misma calling, iglesia con el with the mismo same llamado commission, y la fighting misma the comisión, same peleando devil. el mismo Amen. diablo. Amén. With the same commission in this Con la world to misma see comisión sinners que este saved, mundo to see the Lord's work done and queremos ver fulfilled. a los Now let's give a little pecadores background to ser this salvos. scripture if we could. Vayamos a dar un poco de Peter historia and a John esta were on their escritura. way into the Pedro y temple Juan iban de at the camino al templo hour of a prayer. la hora de oración. And at the temple gate, which Y was en called el- Beautiful, they la saw a puerta, lame man que se llamaba there La begging Hermosa, for miraron alms. a un Peter's mendigo eyes que fastened estaba upon him, and he pidiendo didn't have dinero. anything as far Pedro as no silver and tenía gold, but nada he said, de "What I plata have, ni I'll oro give to para you. darle, pero le In the dijo, "Lo name que of tengo te Jesus doy, en el nombre Christ de of Cristo Jesús, Nazareth, levántate rise up and walk." y anda." And the man rose Y up el and he hombre se went levantó leaping y and shouting, and you caminó can y imagine the brincó scene y there. Well, gritó. it got a Imagínense el little bit of escenario. attention. It got some Llamó mucho la attention from the atención right de people, and then it la got some gente attention from the correcta y de wrong la people. gente incorrecta también. And as we move into the scripture Y mientras text, veamos we la see escritura, that podemos darnos the cuenta religious rulers de of the que day aquellos, didn't like how much de aquellas attention personas that religiosas Jesus de was esos getting, and they tiempos asked him, they les said, gustaba "Who are you cuánta atención preaching recibía Jesús?" in the name of, and how'd you do this Y miracle?" le dijeron, pues, ¿cómo And they hiciste didn't este like it, and so they milagro? put No him in les jail. gustó lo que hizo y lo And when they were pusieron ready en to let them la go, cárcel. they told him and they threatened him. They said, "Don't preach in Amenazaron this a name estos anymore." hermanos y les Now dijeron, ya you're no familiar predican with de the esta scripture, manera. but Peter, I believe it was, said, Pedro should we dijo, believe, or should we do what God says, or should we do what you say? Debemos de hacer o nos And in conviene verse hacer lo que 23, the tú Bible dices o says, lo que being Dios let nos go, they manda que went hagamos. to their own Y company. después de que fueron Now we're getting soltados, closer fueron a now su to propia this scripture compañía. passage.
Y for this llegamos scripture más reference. a esta When they got to referencia. their own company, the Cuando Bible llegaron says a when su they got there, they compañía, told them what the religious leaders had said, and les dijeron after lo they que told them los- what the religious leaders had said, the Los Bible líderes says that religiosos with habían dicho, one y la voice Biblia they, dice que and con one una accord voz they y un lifted up their acuerdo voice to God levantaron and they sus began to voces al pray. Señor y empezaron a orar. And when they had prayed Y and they cuando had terminaron de recited orar this prayer before God, y asking dijeron una oración and delante telling del God what Señor, the problem pidiéndole al was, Señor o asking diciéndole God lo que for era el healings to problema y take place, asking God for pidiéndole boldness when they sanidades y spake. The Bible says pidiéndoles that when they prayed, the valor. La place Biblia dice was que cuando shaken where terminaron they de were orar ese assembled lugar together, se and they were all estremeció filled with the y Holy todos Ghost, fueron and they llenos del spake the Espíritu word of Santo God y, with boldness. y I want you to know predicaron something la that we palabra read de it Dios before con in mucho this valor. assembly Quiero several decirle times. que But if we'll get in one mind si and nos we'll get in ponemos one en una accord and we'll mente y un focus on acuerdo y Christ nos and we'll enfocamos pray en the prayer Cristo y together, oramos la God will hear oración our prayers, amen. junta, And el He's going to Señor va a answer our escuchar prayers. las I don't oraciones. believe these things are fairy tales. How Yo no about creo you? que I estos believe the son Lord really cuentos. came into Yo the creo place that que el day. Señor I believe He entró really en ese shook lugar that ese place, día y lo amen. I believe He estremeció really filled them with y que grace en that they realidad might los llenó con speak the word of gracia para God que with ellos pudieran boldness, hablar la amen. palabra de Dios con And gracia as we go on, y valor. Y in mientras this passage, continuamos en este we pasaje know that they were of bíblico, one mind and one podemos heart and darnos soul. cuenta que eran And de they una had all mente, things in de common. un And then the Bible solo tells us our pensar y theme tenían todo en text común. again. With great La Biblia nos power dice que gave the apostles y los witness apóstoles daban of the testimonio de la resurrection. resurrección del Señor And Jesús con great gran esfuerzo grace y was gran upon gracia them. era en todos ellos. Now I'll not ask you to raise your hand, No but quiero que levante how la many have mano, tasted pero of ¿cuántos de God's ustedes grace han probado la today? gracia de Dios el día de The hoy? Bible says we are La saved Biblia by dice que somos salvos grace por through faith, gracia a amen. través de la Not of fe, our own works, but no de saved by nuestras propias grace obras, pero through salvos faith. por The Church of God gracia. teaches the second definite work of grace La is iglesia de Dios sanctification, enseña amen. la segunda obra definida How de many la of you are gracia, que es la glad for God's santificación. ¿Y grace cuántos de today? ustedes están Amen. agradecidos por la How many gracia de of you Dios? know that God's grace ¿Y is cuántos not saben just que la gracia de there, Dios no but es it's solo sufficient está for allí, every pero need? también es suficiente para Amen. cada Some of you have been put in necesidad? hard places and you Algunos de found out that ustedes han God's grace was sufficient Han when you estado en lugares leaned on it. difíciles y se han The Bible podido says in comprobar la Titus gracia 2, de 11 Dios. and 12, for the grace of God that Ti- bringeth salvation Tito 2:11 hath nos dice appeared to all men, Que la gracia teaching de us that Dios denying ungodliness and ha worldly lust, we aparecido a should live todo hombre. soberly, righteously, and godly in this present world. Now, Dice sometimes we think enseñándonos of que God's grace renunciando a la as impiedad y a that los which deseos mundanos sort of vivamos we give en credit este to when all siglo else templada y fails. justa y piamente. When life went awry and we ended up all battered and bruised and Cuando beat hemos up, sido abatidos y but we still afligidos made it out alive. en nuestras vidas, It was only by aún grace. es por la gracia que hemos It's almost salido as if we vivos. need to blame something to give God A credit. veces parece que hay que It was your culpar grace, a Lord. algo. Thank you for Para it. darle a I'm Dios beat el up and I'm crédito. hurt, but it was your grace that I made Señor, it es tu through. gracia por la cual But estoy today I aquí. want to stir up Pero your pure hoy minds by way of remembrance and quiero something that's happened to each one recordarles of you. de algo que les ha Every one sucedido of a you cada that uno de raised your ustedes. hand Cada has uno de this ustedes que ha testimony. levantado la mano I'll tiene share este it from my testimonio y own lo life, compartiré. but you can relate to me Lo as, comparto en mi as I propia share vida, this pero usted puede with you. relacionarse conmigo mientras lo I sat in a comparto. revival service one En un night and I avivamiento was un as día estaba lost as I sentado, could be. perdido, I remember the conviction pero being so recuerdo la great that convicción night. que And I sentí remember when tan the grande altar esa call was noche y cuando given se and hizo el llamamiento al how altar. I tried to Y cómo ignore traté that de altar ignorar call, ese but if llamamiento. Brother Jared's in here today. Si Brother el hermano Jared came Jared down the está aisle and aquí, he el grabbed me by the hermano hand Jared and me said, tomó Chris, de la won't mano you y me come dijo, Chris, and ven pray? y ora. And I went down to the Y altar bajé and al I prayed altar and y I oré confessed my y sins and confesé God mis forgave pecados y me Dios me of my perdonó de mis sins. pecados. God had forgiven me. Dios me había perdonado. And I remember as I Y went back to my recuerdo que seat cuando regresé a mi that asiento esa evening, noche and I stood at my bench there. y And senté, they me asked senté for en mi banca y testimonies, and I mientras grabbed the pedían back of the bench in front testimonios, of me, unable to even raise me my eyes. levanté I was usando so la banca de ashamed of the enfrente sin that I mía had y ni podía committed, levantar la so vista ashamed of where I had been. debido al pecado que I había grabbed the back of the cometido y la bench and hardly vergüenza que ever, like I sentía said, hardly able y la pena que to lift my sentía. eyes toward the Ni congregation podía or ver a toward la the speaker. congregación ni al que I estaba said, enfrente, pero dije, I can't believe no puedo creer God has forgiven que Dios me. me ha perdonado. I can't believe He's No puedo forgiven me creer after que all me ha that I've done. perdonado después de todo lo You que he see, hecho. Church of God, grace ¿Sabe is qué, no Iglesia de Dios? coward. La gracia no es ningún cobarde. Grace is
is not something La God just gracia no pours es into our life algo 'cause que he has Dios no solo other mete a thing nuestra to vida give porque us. no tiene nada más que darnos. Grace is a La battle, grace gracia is es a un fighter, poder, amen. es luchador.
Grace is no es coward luchadora, in your life. no He es stepped cobarde into an en su vida. situation. He stepped into fornication. He Él stepped puede into sin. He stepped into the meter el field, pie and he a una grabbed you and he situación rescued you fornicaria, a out of una that. situación Amen. adúltera, a cualquier situación pecaminosa y rescatarle. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Stir up your minds by Puede- way of remembrance. Puede When abrirle you su sought the mente. Lord for sanctification, it was Cuando grace usted that buscó la brought the blood of santificación, Jesus fue la Christ by the gracia que Spirit of trajo God into your la heart gracia de and Cristo grabbed the old Jesús man en su and said, "You corazón won't live here y any tomó al longer." hombre viejo y le dijo, ya no puedes vivir aquí. Grace isn't a La gracia coward. no es cobarde. It's in your darkest moments En los sometimes. tiempos You oscuros remember God es is cuando still usted with se you. recuerda que Dios aún está Amen. allí. And Amén. then you realize Y it's usted se by puede dar grace cuenta que es that por you're gonna gracia carry de que on. va a poder And grace seguir steps into adelante. that darkness Y la and gracia lifts entra en you up ese out of lugar that place into oscuro the y lo presence of levanta God. hacia la Amen. presencia de Dios. Grace and truth. La gracia y verdad vienen por Cristo Now, the rest Jesús. of that scripture again, El resto de teaching esa us that escritura denying nos the dice, godliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tito 2, 11 y 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, yo sé lo que Dios ha puesto en mi mente mientras empecé a pensar en esta escritura. Hay ciertas cosas que somos enseñados por la experiencia. Usted los experimenta y se da cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha tomado lugar. Y creo que esto es parte, esta escritura, en parte. Cualquier persona que ha doblado rodilla delante de un Dios santo, estando en una situación pecaminosa y se ha podido levantar limpio. Cualquier persona que ha doblado rodilla a un Dios santo y Él ha perdonado sus pecados, usted se da cuenta que Él es santo, que Él es justo, que Él es separado del mundo, porque Él es santo y Él es el gran yo soy, Jehová, el Altísimo, 3 veces santo. And it comes flooding into your soul. Viene fluyendo a su alma. I wasn't. And in order for me to keep that which I've now attained, for me Para to yo keep that poder which is given mantener to me, lo que he recibido, lo que se me ha sido dado, debo de seguir en santidad, debo de sentir en caminos santos y caminos separados del mundo. Y la gracia lo dirige hacia esa dirección y le empieza a enseñar en esa dirección. Ya no me pregunto por qué Juan, porque Juan Newton escribió el canto que se titula Gracia Increíble o Maravillosa, que salvó a un pecador como yo. Quiero darle por un momento la definición de gracia. No creo que se encuentra letra por letra en la Biblia, pero si escuchamos música cristiana o miramos la televisión cristiana, se nos enseña algo falso sobre lo que en realidad es la gracia. Pero nuestra literatura dice esto sobre la gracia, el deseo y el poder para hacer el poder de Dios. ¿Acaso no suena bien? El deseo y poder para hacer la voluntad de Dios. Otra dice, la influencia de Dios en el corazón y la reflexión de Dios en la vida. Muchas veces somos recordados que el hombre de interior debe de ser santo y correcto y santificado, que el hombre interior, pero la gracia de Dios también trabaja en el hombre exterior, también trabaja por fuera, lo que por dentro Él arregla, lo arregla por dentro y por fuera. Y agradezco que sirvo a un Dios que es así. No tengo que caminar diciendo que soy algo que nadie puede ver, nadie puede sentir. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que en vosotros obra. Continuaré con el testimonio el día que fui salvo.
I went home with my mom and dad Fui a and I casa began to con mis confess the padres y things les that empecé I a didn't decir want las them to cosas know, que but I ellos felt like I had yo to no get off quería my que ellos chest to them supieran, too. pero quería And then the devil desahogarme con showed up ellos. and El diablo he showed up trató strong. There was a fuertemente knock on the door. de impedirme. Opened the door, it was one of my Tocó buddies en that I la was supposed to puerta go y spend the era night un with and muchacho tocando en hang la out with puerta, that un night. amigo con el que me iba a Now, juntar what esa was a man noche. to do? What was a young man to do? ¿Qué podría He ser said, un God had just jovencito? saved me, Dios me but acababa de where's the salvar. power to stand against Pero ¿dónde está el poder him para coming to get me? pararme en Where's the contra power, Brother Pimentel, to live this thing? o But I para found poder the vivir same esta vida power that met me at the santa? altar that night Pero encontré el was the mismo same poder power que that met me with my friend encontré that en el evening. altar. Amen. Fue el mismo poder que me ayudó con mi amigo Help me esa preach, noche. church. Ayúdenme a predicar, iglesia. The knock on the door Aquel happened, toque en and la Chris puerta did not have to sucedió cower y and say, Chris "Oh, no fue I know cobarde, my face is red for this or that." He came into the house and I sino told que him, "I él got entró a mi saved casa y yo le tonight, dije, but things el are día de gonna hoy change." fui salvo y las cosas han cambiado. Oh, I beg to differ for someone that gets up from an altar of repentance, supposedly, and then can't fight the devil outside No se of puede it. alguien levantar de un altar del arrepentimiento y no poder pelear contra la I'm not batalla trying que to el diablo confess all my sins. I've already done that years ago. le tire. But I had a few other buddies sitting in the Tenía car, unos and cuantos you gotta remember, it was amigos. probably the night before. Esta I fue was out running with them. I was out doing una that thing noche with them. antes que fuera salvo, todavía salía yo con I told ellos. the buddy that met me there, I said, Y "I'm ese not doing it muchacho que anymore. llegó a I'm mi saved. I puerta got le dije, saved fui tonight." salvo, ya no puedo hacer lo que antes hacía. And I walked to the car where Y the other guys caminé were. donde estaban los demás muchachos afuera en I el leaned down carro. in that window. Bajé hacia la ventana y les dije, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó, It's over. hasta aquí llegó. I didn't get in the car. No me I didn't subí al talk to them about it carro, for a no little hablé while. con I ellos said, "It's sobre over." un You see, tiempo, it's God sino que les working dije in hasta you aquí se to acabó do His porque good will, es to do Dios what trabajando pleases dentro Him. de uno para Amen. hacer su buena voluntad. Only by the grace Solo of por la God, gracia de Sister Dios, Smith. hermana Smith. He put something in me Él I puso algo en mí que yo never jamás had. tenía. Not just salvation, No solo but la strength to salvación, live it pero out la in fuerza the para life. poder vivir una vida santa. I'm telling you, I'm just going to go ahead and follow the Holy Ghost. Voy a Someone seguir in la here guianza right del now Espíritu is probably, I don't want a Santo. blanket statement or a wide brush, but you're probably struggling with sin Habrá or alguien aquí que temptation está or something else. batallando con I la will tell you tentación, right now, con get el alone with pecado, God in pero prayer déjeme and decirle lean que on si His usted grace and let Him do pasa the al work. altar y empieza a orarle a Él y deja que Él haga el trabajo, Él hará la obra. I found in my darkest hour, Lo encontré en mi I hora found in my oscura, greatest confusion, lo encontré en mi God's grace confusión always grande. Siempre sufficient. encontré que la gracia de Dios es I want to suficiente. share another story with you. Quiero compartir otra historia con I ustedes. suspect at this point we could say like the Sospecho Apostle que Paul did the Galatian church. Podemos decir como Pablo dijo a la Are you iglesia en gonna perfect Gálatas, that which started in the spirit, or are ¿acaso you gonna podrás perfect it now? perfeccionar aquello in the que empezaste flesh? en el espíritu You o might look at aquello en us la and say, carne? what started in grace, Lo que empezó en what gracia, started by an act of lo grace, que empezó por un is it acto now de made perfect gracia, by the flesh? es ahora Is it now perfeccionado made por, perfect in any other ¿acaso es way except perfeccionado por la continuing in carne? grace? No, Amen. solo por Continuing in continuar grace. en la gracia Are we es given perfeccionado. instruction in the Word of God to continue in Se nos grace? Are da we la given instrucción de instruction in the Word of continuar God en to be strong gracia, in de grace? ser Are fuerte we en la given gracia. instruction in the Word of God over and over? May the grace Vez of tras God be vez upon que la you. gracia de Dios Now we sea understand sobre why it's not nosotros. this little flimsy thing, fragile Gracia thing no es that algo God just decides frágil to que throw our Dios way, solo so nos we have tira, nothing to blame sino for our victories, but rather it is the power of es un God poder working de in Dios us and working in the trabajando church of en God, nosotros y a amen, través de to conform nosotros us en la to the iglesia de image of Dios Christ. para hacernos a la semejanza That's de our ultimate Cristo. goal. The image of Esa es Jesus nuestra Christ, amen. meta, esa es nuestra That's meta, our ultimate ser como goal. Cristo. Será I'll share eso. another story. I was Compartiré as a otra young historia. minister Era un in ministro Salida, jovencito Colorado. en Salida, Colorado, and I had a neighbor y tenía un that vecino was- que had been a pastor in a denominational church for había sido pastor en 40 una years. iglesia denominacional como por And, 40 I went over to see años. him one Fui day, a verle un día his wife, we got to y talking, su his wife esposa y told me, empezamos a hablar y me dijo su said, esposa
I'd like for you to pray for my nephew. Me gustaría que oraras por mi sobrino. My nephew is an addict, Mi sobrino es un adicto, un alcohólico, and his life is just y a su mess. vida es un desorden. And I said, Y I le just wanna dije, pray that he gets voy a orar que saved. el Señor lo salve. She said, oh no, Y he's dijo saved. ella, no, él es salvo. He's been saved for Ha many sido years salvo since he por was muchos just young." años desde que era pequeño. And that is the common theme in the world Ese es el today. tema común en el mundo de hoy en día, iglesia. They're sitting in congregations Se all over sientan this en las country congregaciones and all over alrededor the de este world. mundo y este país They hear every Sunday y there's no escuchan reason to cada get out of domingo sin, que no hay grace is razón por la abounding cual to querer you. salir del pecado God si la saved gracia you, es and abundante, He's si gonna Dios keep ya you te by His salvó y te grace. va a mantener en There's su no need to gracia. get out of No hay your filth, no entonces need to get out of your necesidad de sin, no salirse need de to su pecado, do de anything different or hacer live any ninguna different cosa way. diferente 'Cause ni vivir una grace vida is diferente abounding porque la to you. gracia es abundante para con Let me read nosotros. Jude 3 and 4. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you Judas, and verso exhort you 3 that y ye should 4. earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Nos dice, amados, por la gran Common solicitud que salvation. tenía de escribirnos de la común salud, me Brother, ha that sido God necesario claiming a escribirnos different amonestando salvation que than the one I contendáis found. eficazmente But por Jude la wrote fe and said, I'm gonna que ha write unto sido you una about vez the dada a los common santos. salvation. Él habló, Judas, sobre la said, común salud. Here, for there are certain men crept Dice in el 4, unawares who were porque before algunos of old hombres han ordained entrado for this encubiertamente, los cuales desde Ungodly antes men, habían men estado turning the grace ordenados of our God para into esta lasciviousness. condenación. That word lasciviousness, Hombres lasciviousness impíos means convirtiendo la excess, gracia de excess, nuestro or Dios en unbridled disolución y negando a Please pray for me. Dios. Ore por mí. I've been in Mexico He preaching, estado en and I've México been orando, in the back of my predicando, van. I've got a place in the back of my van. y It's not very tengo un comfortable, but sitio that's en where I mi go to van pray, especially donde before these things. voy a orar normalmente, And, the voice is almost especialmente antes de pasar a predicar, y siento que mi voz This is the casi se me va. gone. Of grace, Pero este es el in the estado de world we gracia live en in el mundo today. que vivimos hoy en Amen. día, amén. Where they've turned the Donde grace, han they've tornado changed la the gracia grace de of Dios God o la han into cambiado a lasciviousness. algo They've changed the grace of God into worldly de excess. They've impíos, changed the grace algo of God into mundano, mean what God never intended for it to mean. que tiene ahora Now, una grace definición que in the nunca Dios world quiso que allows you tuviera. to stay in La every gracia sinful mundana le situation, permite every mantener en abomination, and still abominación, claim to be mantenerse en, saved. en pecados y aún But ser we are to salvos. grow in the knowledge Pero and the nosotros grace of dice Jesus que debemos Christ. de crecer You see, as individuals, en el conocimiento del Señor. as individuals and as the church of God, Como individuos y we como have a iglesia date de with Dios, predestination. Did you know that? We have a date with predestination tenemos for un whom día he de did foreknow. predestinación porque Él He nos also did conoció, predestine nos or predestinate to be predestinó conformed para ser into conformados the image of a his la Son. imagen de su Hijo. We are to come into the measure Podemos of the stature llegar of the a la fullness of medida Christ. de la We're to estatura come into a perfect man, and the only way to do that is by de the grace Cristo, a of un hombre God, by the perfecto, preaching y es of solo God's por la word. gracia de Amen. Dios y a través de la predicación de la But palabra the de church of Dios. God must contend for the faith. La iglesia de We Dios must debe preach contender grace, por you la know, fe y and predicar every la time I've ever gracia. thought about contending for the faith, I don't think I've ever had grace Y cada come to my vez mind que until I hablo de studied this. contender por la fe, I thought we've got to nunca contend había for the pensado divorce en la and marriage gracia. doctrine. We've Siempre got to pensaba contend for the contender por la salvation and doctrina sanctification de doctrine. divorcio y We've got to contend for recasamiento, this, de we've got to contend salvación, for that, de esto y amen. del But otro. we've got to contend for Pero the grace of debemos God, contender por la amen. gracia de Dios también. I think it's important for us Es to know what the importante grace que of God nosotros is. sepamos lo que la gracia de It's Dios important for us es. to walk in the grace of Y God. es It's importante important for the caminar grace en la of God to gracia de walk in Dios y us, que la iglesia de amen. Dios esté en nosotros. Because out of grace, the power for all the rest of these doctrines come. Amen. Porque a través de la gracia el poder para estas doctrinas We must preach grace. se obtiene. You know, Debemos when de I first predicar la got gracia. this message title, Cuando primero se me dio el título de I este remember mensaje, hearing a statement made by the old reformer. escuché una The declaración old hecha reformer por said, los "Preach 98% reformadores, law donde and predicaba 10% 98% So they were ley y worried about what would 10% happen in the world gracia. as what has happened in the Se world. preocupaban por lo que iba a That men suceder and en el women would mundo, start que los hombres y las Taking mujeres advantage of the grace of se God iban and a turn it into tomar something that it wasn't. ventaja de la gracia de Dios y But tornarlo as en I algo que began no to era. ponder grace and Pero began to en lo study que about grace empecé a and began to estudiar pray la about gracia grace, y orar sobre I la realized it gracia, is me di everything that cuenta God que es claims todo it lo is. que Dios dice que And we es. don't just in these last days, Y en Brother estos últimos Pimentel, días, hermano we don't Pimentel, just need no solo just grace necesitamos gracia in our lives. en nuestras vidas,
The early church La iglesia needed an primitiva abundance of necesitaba grace. una abundancia de They gracia. were in a time when Estaban great en un affliction tiempo came donde upon grande them. aflicción They were in llegó a sobre time ellos, when the world turned against them. cuando el They were in a mundo time that even though the les dio la religious espalda, world turned cuando against them, they el still had mundo a message to religioso les dio la preach, amen. espalda, aún And they were tenían in un a time mensaje when the que religious world said, predicar. Y "Don't preach cuando the el mundo message." religioso And without dijo, no grace, what predican did they ese do? mensaje, ¿qué harían sin la gracia? And God said, "I've got Dios an dijo, answer for tengo that, una amen. respuesta para I've got eso. an answer for the Tengo power una that you respuesta lack. para el I've poder got que an les hace answer for what you falta, need, para and lo it's que great necesitan, y grace. es gran gracia. I asked the Lord, why did grace Le end up the pedí way al that it Señor did que por qué la in this gracia world today? terminó siendo lo que es en el mundo de hoy. Contemplate some thoughts, Y and empecé I a feel like the contemplar Spirit gave algunos me this. pensamientos que el Espíritu me The dio. Bible says in the fifth La chapter Biblia of dice Daniel en Daniel 5 that Belshazzar, while he made que a feast to 1,000 Belshazzar, of his lords, he drank wine cuando hizo before la them. fiesta y puso The vino Bible delante says, de ellos, whiles he yet tasted, or whiles he tasted y la Biblia the dice que wine. mientras In other words, while the wine estaban was on bebiendo his el lips, while vino, it reached mientras his el taste vino buds, estaba en the su Bible boca, says he dice said, "Bring me the golden vessels, que the mandó a silver vessels that pedir al oro y la Nebuchadnezzar had brought plata from de metal y de Jerusalem, hierro from the que temple of God." And he began Nabucodonosor to había drink traído a wine out of the Jerusalén y vessels empezó of a beber God. vino And that's what's happened de with the estos grace of vasos. God Y eso in es the lo que ha world we live in, sucedido amen. They're con la drinking gracia all de kinds of Dios, que en abomination estos out of it. días hablan de la gracia That de we may Dios wonder, why is he preaching usando that to the church of abominaciones. God? Because the devil already Se has preguntará most usted of the por qué rest of them, por qué amen. estará predicando él esto en la iglesia de Dios. People need a place to come La gente where the necesita word un of lugar God is donde venir, preached donde la and the palabra de grace of Dios sea God predicada y la iglesia abounds. y la gracia de Dios abunde. Amen, Brother Amén, Pimentel. hermano When the Pimentel. word of God is Cuando la preached, palabra we de Dios need es the grace of predicada, God debemos and the conviction tener of la God gracia de to Dios be y la able to go convicción into de Dios para the poder congregation, ir a reach esas the sin and congregaciones rescue y people out. alcanzar y rescatar a aquellos que están perdidos aún. Amen. Amén. They can hear it down the street, a compromised message. Pueden escuchar un mensaje They can hear a false grace comprometedor down the street. en las calles. Wasn't it Peter that told ¿Acaso Cyrenius, no or I can't fue remember his name, but he said, Pedro "Stand que le dijo a in the Sirenio true que se grace, parara amen. en la That's where you gracia gotta verdadera? stand. Ahí That's where debemos you're de standing, pararnos. is in the true Ahí es donde usted está grace. parada, en la gracia verdadera. The Apostle Paul El apóstol wrote Pablo to the Galatians church le in dijo a la Galatians iglesia 2 de Gálatas and en 21. Gálatas He said, I 2:21, do not frustrate the grace of God. I do not frustrate the grace of God. no desecho la Now, gracia in the de Galatian Dios. church, we're La told iglesia that en there Gálatas, were those that sought to habían algunos que bring compromise or bring them querían back into traer bondage. un mensaje to the comprometedor, law. mezclar la ley And con la Paul's answer to that gracia, was, I pero don't Pablo frustrate dijo, no the grace of desecho la God. gracia de Dios en I'm not gonna Gálatas allow anything to 2:21. No replace permitiré que the nada grace of reemplace God la gracia de Dios, that brought me salvation. la cual me trajo As spies, they had salvación. entered in to see why they had liberty. You know why we have liberty, ¿Sabe church? por qué If we tenemos have liberty, libertad, you know why we have iglesia? liberty? Tenemos Because of the libertad grace of God debido a la abounding gracia through the de Dios message. que abunda a través That's del why we have mensaje. liberty. Por eso We don't have tenemos liberty to libertad. continue in No fleshly tenemos libertad para and continuar sin en and pecado worldliness and y that sort of thing. mundanalidad, We have sino liberty que because we've been tenemos rescued libertad from porque it, hemos amen. sido You now rescatados have de liberty to live eso. for the Tenemos Lord. libertad You have para liberty to vivir live para el free from the Señor y world. vivir You libre have del liberty to live mundo, free from the flesh. libre de la Because the grace carne, of porque God la gives gracia us de Dios liberty, nos da amen. libertad. And Paul answered and said, I don't Pablo frustrate, or I dijo, don't no neutralize desecho the la grace of gracia de God. Dios, no la As I neutralizo. considered this, Mientras in light of considero this message, esto, I en la felt this luz come de to este my mind. mensaje, pensé en esto. I thought of a reservoir that's right outside Pensé en of una town, reserva que está fuera There del pueblito, in Palatka, Florida, en where I Palatka, live. Florida, donde I vivo, bring my kids there sometimes y llevo to ahí a fish mis and do hijos a different things, but pescar. no doubt this reservoir is huge. Pero esta reserva es No doubt grande it has millions y and tiene millions of millones y gallons of millones de water. galones de agua, But it's controlled by four pero es gates. controlada por 4 maybe puertas, 6 o tal vez 6, Very narrow passage. con unos pasajes Controlled by just a few bastantes gates. angostitos. As I considered this, all Y the mientras water is considero controlled by just a esto, little consideraba esto, todo esto es thing. No controlado doubt por if it was to algo tan remain fully pequeño. open, it would in short Ciertamente, term si empty se the mantuviera reservoir, make a river completamente that just abierta, flowed through the gates. And it tal might even vez- tear down the dam and all the tal vez gates puede and the causar process of coming daño y through.
y quebrantar las murallas, las paredes. Y pensé lo que la gracia hace en nuestras vidas y en la iglesia de Dios, y pensé que las puertas no deben de estar bajo nuestro control, que no desechemos la gracia de Dios. Amén. Mientras estaba orando aquí por este mensaje, empecé a pensar sobre algo en mi vida una vez más. Recuerdo que doblé mis rodillas y pidiendo al Espíritu Santo un día, y levanté mis manos a Dios y le dije: Señor, lo que tú quieres que yo haga, lo haré. Aún predicar en la Asamblea General, si quieres, Señor, lo haré. Y el Señor me llenó con el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que tenemos que tener esa misma actitud en estos últimos días. Señor, lo que sea tu voluntad, lo que tú quieres que yo haga, donde quieras que yo vaya, como tú quieras que yo viva. Y si no, empezamos a desechar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es diseñada darle poder para poder hacer las cosas. Pero no sé, hermano Chris, de la manera que aquel hombre predica, y esto que dicen aquí, esto que dicen allá, pero si es la palabra de Dios y es traído a través del Espíritu Santo, yo lo quiero. He escuchado decir que todo lo que la gracia necesita es una puerta abierta, que nosotros entremos a esas puertas. Que entremos a esas puertas. La gracia de Dios nos provee con la voluntad para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, y el poder para poder hacerlo, y en contrario a lo que muchos dicen, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pero es un poder de Dios. El poder de Dios que reside dentro de usted para permitirle desear lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Como Pablo dijo que no desecha la gracia de Dios, porque él estaba crucificado con Cristo y ya no vivía él, sino Cristo. Dijo: Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tal, iglesia? Muchos de nosotros levantamos nuestras manos y decimos: estoy muerto para el mundo y vivo en Cristo. ¿Está abundando la gracia en usted? ¿Lo está guiando hacia más santidad y más de su palabra? ¿Estará Él haciéndolo más a su imagen de Él? ¿O estará usted estancado? No podemos conformarnos a nada en esta generación, en este mundo. Hay que levantar su nombre y permitir que la reserva de Dios fluya en la iglesia de Dios. Y no estoy regañándolo, me estoy hablando a mí misma, a mí mismo. En 1 Corintios, Pablo dijo que por la gracia de Dios era lo que él era. El apóstol Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios llamó a Pablo a hacer algunas cosas. Dios le enseñó lo que él iba a sufrir por su nombre de él. Pablo dijo que era por la gracia de Dios. Dios le dio un aguijón en la carne y le dijo que la gracia de Dios era suficiente. Pablo jamás dijo que la carne era suficiente. Él decía que él doblaba rodilla al Padre y solo a Él, porque el Padre era suficiente para él. Todo lo que él necesitaba se encontraba en Dios. Todos sus deseos se encontraban en Él. El apóstol Pablo tenía este testimonio, que Jesucristo fue revelado en él. No solo revelado a él, pero revelado a través de él. Y en la iglesia de Dios,
which was bestowed upon us, Esa gracia que fue is why we puesta are sobre who we nosotros are. es la razón por la cual Amen. somos quienes somos. Paul said, I am who I am. I'm called an apostle. Pablo separated dijo, from my soy mother's llamado womb apóstol, because of the separado grace desde el of vientre God." de mi madre por la And we gracia are de who we Dios. are by the grace of Somos God. quienes somos por la gracia de And Dios. I don't know if we could tag this on every individual. Y no You sé are who you are by the grace of God. Si I wonder podamos sometimes decir esto de cada I'll put it on individuo, usted es my quien back es and on por la my gracia de shoulder. Dios. I wonder if I am who I am despite. Soy the quien grace of God. soy. You see, church, we've got an Iglesia, opportunity, a real tenemos una opportunity in this oportunidad aquí generation. en esta A generación, real opportunity to submit una to God. oportunidad para someternos a A Dios, real opportunity to be una that oportunidad para generation ser that esa seeks the face of generación que God. busca el rostro del A Señor, real opportunity to be that generation para ser that esa sees the coming of the generación que Lord. mira And I la believe venida this del is the Señor y generation, creo que brother. tal vez esta sea la generación, hermano. We got that opportunity Tenemos to be the esta one that oportunidad God para pours His favor ser into. quienes That reciben el favor de Dios y somos obedientes en todo, saturados en la gracia de Dios de tal manera y en su voluntad. Usted y yo, usted y yo, usted y yo. It's available to us. Está disponible para My fear nosotros, is, pero mi and you temor can tell me, es my fear is for Chris. que Chris, Not for you, my no fear is for usted, me. pero por mí mismo. Paul said, "The grace Pablo that was dijo, la bestowed upon gracia me que was fue not in puesta vain." sobre mí no fue In en other vana. words, when Paul felt that Cuando grace Pablo was given to him to sintió be an esa apostle, gracia guess what he became, Brother Little? sabe- He became an apostle. De ser apóstol, ¿sabe lo que él vino a hacer? Vino a ser un apóstol. When the grace of God called Cuando him la to gracia de Macedonia, Dios lo he llamó a went to Macedonia, él fue a to fulfill the Macedonia calling. para hacer el llamado del Señor. And God will grant the grace to do whatever He's Y called Dios you to do, permitirá que la gracia wherever de He's Dios called le you to do it. permita Amen, hacer lo que church. usted tiene que hacer donde sea que lo tiene que But I don't want to hacer. live another day, and I don't Pero no wanna- quiero I don't vivir wanna otro go another día, no hour quiero ir and otra then hora think of the grace of God as anything other pensando than que what la it gracia de actually Dios is. es otra cosa que lo que en power of God realidad in me, es el poder de Dios en desire mí God's will, para poder and to do desear la voluntad de God's Dios y hacer la voluntad de Dios. This is true liberty, church. Esta es libertad And this is what the world needs to see verdadera when y they come eso into es the lo house que el of God. mundo necesita The ver true cuando liberty vengan a la of casa us de walking Dios, in the grace of God. vernos caminar en la gracia de Church, Dios. may Iglesia, great que grace gran be gracia upon you. sea sobre Great ustedes. grace. Gran This gracia year, este leave this año. General Assembly, got just a Váyase few de esta seconds, asamblea about general, 10 me minutes or quedan less here. 10 minutos, But let this assembly cause pero you que esta asamblea and le make in permita your mind up the grace that God bestows upon you will not decidirse be in vain. que la gracia que I Dios will ponga labor sobre usted no by the será grace en of vano, God. que usted va I a will trabajar pray por la gracia by de the grace Dios of y God. orará por la I'll go gracia de forth from Dios here y by the saldrá grace de of aquí God. por la My gracia de answer when the Dios. devil comes will Mi be the respuesta grace of cuando el God. diablo venga a mí When the diré Lord la gracia calls de and Dios. says, "Go", Cuando my el answer will be Señor by me the grace of llame y God. diga When he ve, says witness, diré my por la answer will gracia be de by Dios. the Cuando Él grace me of diga God. testifica, When he diré says, por "Do la something gracia a de little different Dios. in my life", Cuando I see it Él doesn't me match up pida with que Scripture. haga My algo answer will be diferente, by the diré grace por la of gracia de God. Dios. And we'll watch great grace come upon Y the veremos church gran as we're gracia in one sobre la mind, iglesia in one mientras accord, estemos and en we una pray to mente God for his y un answers, acuerdo amen, and y watch vayamos him do it, a Él church. por Watch him do respuestas. it. Y I miren lo love que Él everybody. hará, God bless iglesia. you. Les amo a todos. Dios les bendiga. Despase la palabra hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo